Hola, bueno, os traigo un tutorial en el que os voy a enseñar cómo crear esta textura que estáis viendo de fondo. Es un tutorial que tenía pendiente de hacer hace bastante tiempo, varias semanas creo. Me lo había pedido una persona sobre cómo crear una textura más profesional a las texturas que ya os enseñé a hacer en tutoriales pasados. Bueno, yo no sé si esta textura será profesional o no, pero creo que es una textura diferente, como veis. No es la típica textura que se hace mezclando otras texturas o aplicando pinceles o poniendo PNGs. Bueno, os voy a enseñar a hacer esta textura. Bueno, entonces, en lugar de hacerla desde cero en otra capa, porque no sé si me va a dar tiempo, vamos a sacar todos los elementos de esta textura y os voy explicando cómo la he hecho, ¿vale? Bueno, como veis partimos de una capa totalmente transparente, blanca. Esto es opcional, es decir, luego al final os enseñaré que podéis ponerle un fondo si queréis. Y tenemos esta capa de aquí, que es la capa que yo le he llamado capa de forma. Esta capa lo que tiene de particular es que tiene un estilo aplicado, ¿vale? Es una plantilla, os la dejaré en el blog. Y yo le he aplicado un estilo, concretamente este estilo de aquí. Veis que si yo pincho en otro estilo, pues me cambia, ¿vale? Yo le he aplicado el estilo de color verde. Vale, voy a ver, restaurar estilos para que veáis que si lo saco, ¿vale? Os fijáis que es una plantilla, ¿de acuerdo? Como os digo, os la dejaré en el blog. Lo siguiente que he hecho ha sido crear los marcos, un marco y otro marco. Bueno, ¿cómo creo estos marcos? Pues creando una nueva capa, ¿vale? Veis que los tengo cada uno en una capa. Con la herramienta de marco elíptico voy a hacer uno aquí abajo. Hacéis un circulito del tamaño que vosotros queráis, lo rellenáis del color que vosotros queráis, yo en este caso he puesto marcos blancos, sacáis la selección con control D y si os fijáis tiene unos efectos de estilo de capa, tiene un trazo concretamente del color verde de los puntitos del motivo, que es un verde oscuro, ¿veis? Y tiene una sombra paralela. ¿Os fijáis? He hecho un marco exactamente igual a los dos marcos grandes que ya tenía hechos, ¿vale? Ahí está. Entonces, bueno, vamos a sacarlo, vamos a seguir. Lo siguiente que he hecho es esto que le he llamado adorno de fondo. El adorno de fondo, si yo saco los marcos, veis que no es nada más y nada menos que otro círculo. Este círculo lo que tiene de particular es que le he aplicado un motivo, ¿vale? Desde los estilos de capa, en opciones de fusión, me he ido a superposición de motivo. Y bueno, aquí en superposición de motivo he seleccionado uno de los motivos que tenía cargados, concretamente pues este de aquí. Es decir, veis que si yo pincho en otros motivos, pues me cambia, ¿vale? Muy bien. Y tiene una pequeña sombra paralela también. Lo siguiente que he hecho ha sido crear las tiras, tira 1 y tira 2. Estas tiras, la técnica es exactamente igual a la del círculo que os acabo de explicar. Es decir, para hacerlas como las hago, bueno, pues en una nueva capa hacéis un rectangulito, lo rellenáis del color que sea, pues por ejemplo en blanco, sacáis la selección y lo mismo, os vais aquí a superposición de motivo y entonces ahí seleccionáis el motivo que sea, pues por ejemplo este, veis que es el de arriba, o este, ¿vale? Es decir, veis que no tiene complicación ninguna. Bueno, lo siguiente que he hecho ha sido ponerle PNGs. Le he puesto, por ejemplo, este lacito de aquí, que como veis el lacito original es rosa, yo lo tengo aquí, como veis es amarillo. ¿Cómo le cambio el color? Pues o bien con control U y si no desde el menú imagen, ajustes y tono saturación. Entonces yo aquí en tono, ¿veis? Puedo cambiarle el color al lacito para ponerlo pues el color que yo quiera. Lo siguiente que he añadido ha sido una horquillita del pelo, como veis la tengo aquí. Y ya por último, estos pajaritos, ¿de acuerdo? Que los he colocado aquí arriba. Y de esta forma he creado esta textura diferente a lo normal. Esta textura yo la guardaría en formato PNG para que me conservase el fondo transparente. Y lo que os decía al principio,
que si queréis podéis ponerle un fondo, es decir, imaginaos que le pongo por ejemplo un fondo negro, pues me voy a la capa de fondo que la tengo transparente, ¿vale? Con el bote de pintura mismamente, ¿veis? Le puedo poner un fondo a mi textura. Bueno, yo podría seguir editando esta textura si quiero, poniéndole más PNGs o más adornos, algún pincelito para adornar o lo que sea. No os he comentado, la capa de la forma, esa forma se puede hacer con la herramienta pluma. Si veis que os resulta difícil crear formas con la herramienta pluma, pues podéis recurrir a la herramienta de formas personalizadas y desde ahí seleccionar una de las formas que tengáis cargadas o lo que sea. Incluso podéis utilizar algún pincel como plantilla, ¿vale? Es decir, cogéis un pincel, el que sea, de la forma que sea, de forma de corazón o lo que sea, lo pintáis de un color sólido y luego le aplicáis encima los motivos, las texturas o lo que sea. Podéis utilizar también las capas de recorte para colorear esta forma, en fin, todo lo que se puede hacer en Photoshop. Y nada más, este es el tutorial sobre cómo crear este tipo de textura. Espero que os haya gustado, que intentéis hacerla, os dejaré la plantilla en el blog y nos vemos en el próximo tutorial. Un saludo.